Muy buenos días, sean bienvenidos a este devocional. Estamos en nuestro día número 8 de ayuno de estos 21 días que hemos decidido apartar para Dios. Y hoy, lunes 12 de enero, quiero compartir contigo el tema Cambia tus pensamientos limitantes. Y créeme que este es un tema más profundo e importante de lo que muchas veces pensamos. ¿Y sabes por qué? Porque muchas de nuestras metas no se alcanzan no por falta de capacidad, sino por pensamientos que nos limitan y nos hacen dudar de lo que Dios puede hacer en nosotros, con nosotros y a través de nosotros. Por eso es que quiero de verdad que pongas mucha atención a este devocional, porque hay cosas que Dios quiere hablar a nuestra vida y a nuestro corazón, porque si tú y yo queremos llegar en gran victoria al final de este año, tenemos que trabajar sí o sí en nuestra mente, en nuestros pensamientos, detectar todas esas limitaciones que tú y yo nos ponemos y que hace que nos autosaboteemos y que no alcancemos ese punto al cual Dios nos quiere llevar. Así es que quiero invitarte a que abras tu Biblia y ve conmigo a Números capítulo 13 y vamos a leer juntos del verso 26 al 33. Números 13, versículos del 26 al 33. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Lo voy a repetir: porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: No podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecimos a ellos. Mira nada más este pasaje. 10 espías vieron gigantes y se sintieron incapaces. A ellos se les olvidó quién andaba con ellos. Se les olvidó el tamaño del gran Dios poderoso que los había sacado de la tierra de Egipto y se vieron asustados por esos gigantes. Pero mira Josué y Caleb. Ellos confiaron en la promesa de Dios. Ahora, quiero que notes una cosa importante aquí, que la diferencia no fue el terreno, sino la manera de pensar de todos. Josué y Caleb vieron una oportunidad de ver nuevamente a Dios obrar en toda su majestuosidad y su esplendor. Pero los otros 10 solamente se concentraron en ver una amenaza. El problema no era la realidad de lo que ellos estaban viendo, sino el problema real de estos 10 era el ente interior con el que con la que ellos se miraban a sí mismos. Tenían desafortunadamente una identidad distorsionada. Ellos dijeron: éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Ese
es realmente el meollo del asunto o el corazón de este problema. Ellos no se veían como el pueblo escogido por Dios, sino como pequeños, débiles e incapaces. Tremendo. ¿Y cuántas veces tú y yo no nos hemos visto de esta misma manera? Como pequeños, como débiles, como incapaces. El problema es que cuando alguien se percibe pequeño por dentro, todo a su alrededor se vuelve gigante. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Que ellos olvidaron lo que Dios había hecho. Ellos vieron el mar rojo abrirse. Ellos vieron toda la provisión que Dios les había dado en el desierto. Y aún así dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo. En consejería nosotros decimos que hay diferentes tipos de memoria. Y el problema fue su memoria selectiva. Ellos recordaron el peligro, todo lo que atravesaron en ese recorrido de Egipto hacia la tierra prometida. Bueno, todavía estaban en el desierto. Por eso los enviaron a los espías, porque querían ver qué era lo que había allá en la tierra prometida. Entonces ellos solamente se concentraron en el peligro y olvidaron todo el poder y la majestuosidad que el Señor les había mostrado. ¿Y sabes qué es lo peor de esto? Que cuando una persona vive con creencias limitantes, las contagia a los que están a su alrededor. Mira, la incredulidad que ellos tenían rápido la diseminaron por todo el pueblo. Porque los versos que leímos decía, en el verso 32 decía, y desalentaron el corazón de los hijos de Israel. ¿Cuántas veces tú no has expresado a alguien alguna meta, algún logro que quieres hacer y rápido aparece esa voz de incredulidad que te apaga el ánimo? ¿Y sabes cuál fue el problema? Que el temor de esto se convirtió en una murmuración colectiva y afectaron a toda la nación. Así que el problema es que las creencias internas no solamente te afectan a ti, sino que también afectan a todos los que están a tu alrededor porque éstas se propagan. Y mira, quiero compartir contigo un versículo que considero que es muy, muy importante. Proverbios 23:7. Y dice así, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Y qué significa? ¿Qué significan estas palabras escritas por Salomón? Bueno, este proverbio nos enseña que lo que una persona piensa profundamente en su corazón define quién es realmente. Y no solamente se refiere a sus pensamientos, sino a sus creencias internas, a sus intenciones, a las actitudes que están gobernando su vida. La palabra de Dios nos enseña que el corazón no solamente es el lugar donde están nuestras emociones, sino es el centro de nuestros pensamientos. Es ahí donde radica nuestra voluntad y es ahí donde tomamos nuestras decisiones. En otras palabras, tú y yo somos moldeados por lo que pensamos y lo que creemos internamente. Mira, este versículo está dentro de una advertencia sobre personas que aparentan una cosa, pero en su interior piensan una muy distinta a lo que realmente ellos expresan. Pueden decir palabras amables, bonitas, generosas, pero su corazón realmente no está alineado con lo que ellos están diciendo. Por eso, este proverbio que te leí nos enseña que nosotros no debemos fijarnos solamente en lo que la gente dice. Más bien, hay que observar lo que hay en su corazón, porque eso realmente te va a mostrar quién es la persona con la que tú estás hablando. Mira, si una persona cree que no vale nada, pues va a actuar desde esa inseguridad. Y tú vas a ver, seguramente tú conoces a personas que cuando hacen algo o que no quieren hacer algo porque están temerosos, están inseguros, bueno, tienen un problema de autoestima. Si alguien piensa con resentimiento, pues tarde o temprano lo va a mostrar. Una persona que está resentida, tarde que temprano empieza a hablar mal de la otra persona con la cual tiene una situación que no ha arreglado. Si alguien cree que puede crecer y aprender, pues tú vas a ver el crecimiento de esa persona. Ahora, la enseñanza central de este versículo
La enseñanza que nos quiere dar es que nuestra vida exterior, lo que tú y yo vivimos, lo que tú y yo reflejamos, ¿verdad? Es el resultado de lo que verdaderamente pensamos en nuestro interior. Si tú y yo decidimos cambiar esos pensamientos y esas creencias negativas, entonces transformaremos nuestra manera de actuar, las decisiones que tomamos, el rumbo de nuestra vida, en la forma en cómo nos vemos y apreciamos a nosotros mismos. Y te voy a dar un ejemplo para que puedas ver cómo operan estas creencias limitantes. Te voy a dar una situación. Una persona cree profundamente que no merece cosas buenas. No, yo no merezco bendiciones, yo he sido mala persona, yo no merezco nada bueno. Bueno, ¿cuál es el resultado de esto? Que esta persona va a empezar a tolerar maltratos. Cada vez que quiere hacer algo, va a decir, no, esto es demasiado bueno para ser cierto, y no toma la bendición. Y la otra es que vive con culpa o con miedo a tener éxito en aquello que quiera aprender. Ahora, ¿qué podemos aprender entonces de Proverbios 23:7? Ese verso que leí hace un instante, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Bueno, este pensamiento del corazón va a definir tu identidad, va a definir lo que tú piensas y lo que crees de ti misma, de ti mismo, y va a definir también las decisiones que tú vas a ir tomando a lo largo de tu vida. Si tú decides transformar esa creencia que decía no valgo, no merezco cosas buenas, si tú decides cambiar esa creencia, y en lugar de pensar eso, empiezas a decir, tengo valor y dignidad porque soy hija, soy hijo de Dios, entonces tu forma de vivir y de verte a ti mismo cambiará. Los pensamientos del corazón no se van a quedar ocultos, porque esos pensamientos, tarde que temprano, se van a convertir en acciones, en hábitos y después en un estilo de vida. Porque recuerda, lo que nosotros pensamos nos lleva a tomar acciones y nos hace sentir emociones que luego generan en nosotros acciones. Por eso es importante cuidar lo que yo pienso, vigilar constantemente. Oye, ¿de dónde vino esto? El verdadero problema de los 10 espías que vimos hace un momento en la lectura bíblica del día de hoy fue que tenían una mentalidad de esclavos. Ya Dios los había sacado hacía tiempo de Egipto, pero ellos seguían con esa mentalidad de esclavos. No habían renovado su mente, aún después de haber sido liberados. Entonces, esto conecta directamente con el principio de Proverbios 23:7, que ¿cuál es tu pensamiento en tu corazón? Así eres tú. Ellos pensaron como derrotados y por consecuencia actuaron como derrotados. Por eso este proverbio nos invita a cuidar lo que pensamos, lo que creemos, porque esto es lo que finalmente somos y mostraremos a los demás. Es tan importante prestar atención a esto porque tus pensamientos influyen directamente en tu identidad. ¿Sí? Muchas veces tenemos una identidad distorsionada, no nos vemos como Dios nos ve, pero créeme que esto solamente está en tu mente. Ahora, pensar con temor nos hace olvidar las promesas de Dios. Dios ha dicho que tú eres su especial tesoro. Dios ha dicho que todo lo puedes en Él porque Él te fortalece. Y 1000 promesas más que hay en la palabra de Dios. Y sabes, la fe comienza cambiando nuestra forma de pensar. Y te voy a dar un ejemplo que escuché hace muchísimos años y que me gustó. ¿Has visto que en los circos hay elefantes? Y tú ves que ese animal es enorme, grandísimo. Y tú lo ves ahí en la pista dando vueltas y no se va para ningún lado. Tiene un tamaño tan enorme que él fácilmente podría destruir las gradas, el lugar donde se sientan las personas y todo el circo. Sin embargo, no lo hace. ¿Por qué? Porque cuando ese elefante era pequeño, lo ataban a una cuerda y lo dejaban ahí amarrado. Días, meses, años. Y así ese elefante fue creciendo hasta que un día creyó que no podía liberarse.
Por esa manera, por esa razón es que aunque tú ves a ese elefante tan grande, él no se va para ningún lado. Porque él piensa como esclavo. Porque ese cordón que le pusieron desde pequeño lo amarró. Así también, muchos de nosotros, muchos creyentes, vivimos atados o hemos vivido atados a creencias falsas. Pero yo le pido al Espíritu Santo que en esta mañana Él te revele, Él te muestre cuáles son esas creencias falsas, esas creencias limitantes que han estado oprimiendo tu vida, porque es tiempo de romperlas. Esas creencias limitantes son ideas o pensamientos que una persona da por verdaderos. Y son generalmente de forma inconsciente. Y lo que la persona no se da cuenta es que estos le impiden crecer, avanzar, alcanzar sus metas, sus objetivos. Estas funcionan como filtros mentales que condicionan cómo interpretamos la realidad y cómo nosotros vivimos, cómo actuamos. Y mira, las características principales de las creencias limitantes es que suelen formarse cuando somos niños o a partir de una experiencia traumática o negativa. Ahora, estas creencias no siempre son ciertas, pero se sienten como si fueran verdades absolutas. El problema es que influyen en nuestras decisiones, en nuestras emociones y en nuestros comportamientos. Estas creencias también generan miedo, generan inseguridad. Y te voy a dar unos ejemplos muy comunes de eso. Es cuando tú escuchas a alguien o alguien puede pensar, porque muchas de las veces ni siquiera nos atrevemos a decir lo que pensamos, pero es cuando tú dices, no soy lo suficientemente bueno. O alguien puede pensar, si fracaso significa que yo soy un fracaso. Y otro puede decir, no, ya es demasiado tarde para que yo pueda cambiar y pueda tener una mejor vida. Ahora, ¿cómo se forman estas creencias? Se forman por mensajes repetidos de los padres, que son los primeros que nos dan formación en la casa, o se forman por nuestros maestros, o se forman en medio de la sociedad. Y te voy a dar un ejemplo. Hace algunos años estaba cuidando a Carmelita y a Román. Ellos son 2 hermanitos. Y estaban peleando entre ellos, hablando entre ellos. Y escucho cuando Román le dice a Carmelita, sí, tú ya sabes que eres una tonta. Y Carmelita dice, sí, yo soy una tonta. Entonces me acerco y le digo, Carmelita, tú no eres una tonta. Y ella me dice, sí, yo soy una tonta. Y le dije, no, Carmelita, tú no eres una tonta. Y ella me dijo, sí, yo soy una tonta porque mi papá dice que yo soy una tonta. Y si mi papá dice que yo soy una tonta, como él es adulto y él sabe, entonces mi papá tiene razón. Y tuve que hablar con Carmelita y decirle, no, Carmelita, a veces los adultos hablamos sin pensar. A veces los adultos decimos cosas que no deberíamos de decir. Tu papito se equivocó cuando te dijo eso. Y le empecé a ministrar lo que dice la palabra de Dios acerca de quiénes somos realmente nosotros delante de Dios. Somos sus hijos, somos perlas preciosas. Entonces, padre, madre que me estás escuchando, cuida mucho las palabras que le dices a tus hijos. Porque esas palabras están moldeando la forma en la que ellos van a vivir su vida adulta. ¿Cómo se forman estas creencias limitantes? Pues por estas palabras. Por ejemplo, esta niña, yo ya no la he visto, han pasado muchos años, ya no la he visto. No sé si ella todavía sigue pensando eso de ella misma, pero te aseguro que si ella no sana ese pensamiento, cuando empiece en la vida laboral, ella se va a sentir un fracaso. ¿Por qué? Porque las palabras de su papá la ataron y es tiempo de romper. Ahora, también se forman por experiencias traumáticas o por fracasos que hemos tenido en la vida o porque hemos vivido en comparación constante con otras personas. Ahora, es importante que entendamos el impacto que estas creencias limitantes tienen sobre nosotros, porque estas creencias afectan directamente a tu autoestima, a la forma en cómo te relacionas y te llevas con las demás personas, afecta en tu trabajo, en lo que estudias, en tu salud emocional y en tu capacidad de tomar riesgos y de aprender. Ahora, ¿cómo puedes empezar a superar estas creencias limitantes? Vamos a suponer que tú estás pensando, bueno, creo que yo no valgo lo suficiente o que no merezco. Bueno, la raíz de esta creencia es
rechazo, que sufriste rechazo o que vives culpándote por errores del pasado. Pero hay una verdad bíblica para reemplazar esto que te acabo de decir. Y es Jeremías 31:3, que Dios te dice: hija, hijo, con amor eterno te he amado. Y dice Efesios 2:10 que nosotros somos hechura suya. ¿Y cómo lo rompemos? Primero reconoce esa mentira, porque es una mentira que el enemigo está poniendo en tu mente. Esa mentira que dice: yo no valgo, no tengo valor. Reconoce esa mentira y sustitúyela con una verdad bíblica sobre la identidad que tú tienes en Cristo. Por ejemplo, sustituye esa mentira con esta palabra que te leí de Jeremías 31:3. Dios dice que con amor eterno Él me ha amado, por lo tanto yo tengo valor. Dios me creó a su imagen y semejanza, tengo valor. Después renueva tu mente diariamente con la palabra de Dios. Cambia tu conducta. Deja de aceptar tratos que contradicen tu valor. Y el resultado que tú vas a tener es que si tú comienzas a vivir desde tu identidad de hija o de hijo amado, amada, vas a ver una gran diferencia, porque ya no vas a vivir desde la culpa, sino desde la verdad de Dios. Entonces, la palabra de Dios no solamente cambia lo que haces. La palabra de Dios quiere transformar lo que tú y yo creemos. Cuando nuestras creencias cambian, nuestra vida también va a cambiar. Por eso es que es tan importante que nosotros sigamos escudriñando la palabra de Dios. Ahora, ¿qué debo hacer con los pensamientos limitantes? Número 1, identificarlos. Detecta qué pensamiento te frena. Número 2, cuestiónalos. Pregúntate si realmente eso que estás pensando es verdad. Número 3, reformularlos. Hay que reformularlos. Cambiar ese no puedo por estoy aprendiendo o todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Y respáldalos con acciones pequeñas que demuestran lo contrario. ¿Qué promesas de Dios puedes declarar hoy para reemplazar esos pensamientos negativos? Ahora, ¿se parecen más a la voz del temor o a la voz de la fe? Y es importante que comprendas que lo que tú crees va a determinar hasta dónde llegarás en tu vida. Dios quiere que este año rompas con todo pensamiento que te limita y abraces la verdad de su palabra. Por lo tanto, quiero invitarte a que oremos juntos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos muestre todas esas cosas que debemos romper. Papá, hoy vengo delante de ti. Hoy reconozco, mi Dios, que he tenido muchos pensamientos que no vienen de tu verdad, sino del miedo, del pasado, de la duda, de eventos traumáticos en mi vida. Pero hoy quiero renunciar a cada pensamiento negativo, a toda creencia limitante. Hoy quiero renunciar a eso en el nombre de Jesús. Hoy quiero renunciar a toda mentira que he creído sobre mí mismo, sobre mí misma. Hoy renuncio a toda mentira de que no puedo, de que no valgo, de que no soy suficiente. Tu palabra dice que así como pienso en mi corazón, así soy yo. Por eso, Padre, hoy te pido que me limpies, que renueves mi mente, que arranques toda creencia que me ha limitado y que me ayudes, Espíritu Santo, a revelarlo con tu verdad. Mi Dios, hoy quiero declarar que tengo la mente de Cristo, que soy hechura tuya, que no camino por vista, sino por fe, y que tu poder se perfeccione en mis debilidades. Hoy elijo creer lo que tú dices de mí por encima de todo lo que yo siento o de todos los temores que pueda estar experimentando. Mi Dios, guía mis pensamientos. Papá, guía mis decisiones y mis pasos. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por haber llegado hasta aquí conmigo. Que Dios te bendiga, que tengas un hermoso día, que Dios te bendiga donde quiera que vayas. Y queremos invitarte el próximo 23 de enero a nuestra vigilia de oración de 7 a 10 de la noche en las instalaciones de nuestra iglesia. Dios te bendiga, te amamos, te valoramos y te apreciamos.